Y en esta noche nosotros vamos a revisar una de estas muy importantes que tiene que ver con la reforma. Y la que vamos a ver en esta noche es solo la Escritura. Y fíjense qué interesante lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13. Vaya usted a Mateo 13 y fíjese lo que encontramos en el verso 23. Mateo 13, verso 23. Mateo 13, verso 23. Dice la palabra de Dios: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiero repetir este versículo, por favor, y quiero que se quede grabado en nuestras mentes. Esta es la explicación que el Señor Jesús da acerca de la parábola del buen sembrador. ¿Recuerda usted? Donde la semilla es la palabra que Dios da. Y obviamente no vamos a estudiar toda esta historia, sino vamos a resumir en el verso 23 que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, escuche bien, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cuántos años venimos nosotros escuchando la palabra? Si yo le hablo a usted que acepté a Cristo en el año 1992, es decir, el siglo pasado, ya habrá echado su cuenta de cuántos años tengo en el Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, ¿se trata de los años que tenemos en el Evangelio o de esa palabra que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, por nuestro razonamiento, aterriza en nuestro corazón, pero que es necesario que sea fructífera? Es necesario que la palabra de Dios produzca fruto en nuestra vida. La palabra de Dios no fue puesta solo para nuestra información. Si la palabra de Dios ha sido puesta solo para nuestra información, entonces no está cumpliendo su objetivo. Información recibimos de todas partes, cuando leemos un libro secular, cuando escuchamos noticias, cuando escuchamos un podcast, cuando vemos un video en YouTube. Pero la palabra de Dios no quiere quedarse para nuestras vidas para que se convierta solo en información. Escuche bien, y quiero que esto se grabe en su mente. La palabra de Dios fue puesta para nuestra transformación. Repito, la palabra de Dios no fue puesta solo para nuestra información, porque sí nos informa, pero el propósito de la palabra de Dios es que ha sido puesta y está escrita para nuestra transformación. Es decir, nuestra vida debe dar fruto. ¿Y cuándo nuestra vida da fruto a través de la palabra? Cuando nosotros no solamente la oímos, sino la ponemos por obra, sino la practicamos, sino nuestros hijos, cuando escuchan un versículo que se puede decir en la iglesia, entonces cuando nuestros hijos vienen y escuchan que el pastor predica y dice la palabra de Dios dice esto para que se cumpla esto, entonces nuestros hijos sentados en sus asientos dicen: lo que dice el pastor es cierto, porque una vez mi mamá estábamos pasando esto en casa y entonces mi mamá y mi papá oraron y Dios obró y Dios se mostró y Dios se glorificó. Eso es lo que quiere producir la palabra en nosotros. Ahora, tenemos una serie de versículos, por supuesto.
para poder nosotros en esta noche hurgar acerca de lo que significa el hecho de que para nosotros sea la sola Escritura. Y fíjese, obviamente es que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Si alguna vez usted quiere saber cómo está su vida, sencillamente use el filtro de la palabra de Dios. Su vida, pásela por la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a ayudar a filtrar cómo está su vida. Le doy un ejemplo sencillo, aprovechando que mi esposa y yo dirigimos el Ministerio de Familias. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:33: por lo demás, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál sería el filtro? Que el esposo diga: ¿estoy amando a mi esposa como a mí mismo? ¿O estoy teniendo un corazón duro, orgulloso y egoísta? Mi esposa agradece que yo le ame a ella como si yo mismo me amara. Y ese sería el filtro. Y para ir al lado de la esposa es mucho más interesante, porque dice el apóstol Pablo claramente: y la esposa o la mujer respete a su marido. Así de sencillo. Entonces las esposas deberían preguntarse: ¿yo respeto a mi marido? Y si tú eres de las esposas que suele decir: a ver, un momentito, aquí el respeto se lo tiene que ganar. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo debería amarte tu esposo? ¿Tu esposo debería amarte condicionalmente o incondicionalmente? Y si tú me dices: pero pastor, por supuesto que mi esposo debe amarme incondicionalmente, entonces yo te respondería en esta noche que tú también deberías respetarlo incondicionalmente. Es bueno cuando el asunto trata de nosotros y a favor nuestro, pero cuando no se trata de nosotros somos capaces de poner una serie de requisitos para la vida. Habiendo dicho esto, qué importante es lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, verso 24 y 25. Y vamos a verlo en pantalla. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22 al 25. Verso 22 al 25. Mire, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 22 al 25: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué interesante poder darnos cuenta que nosotros tenemos esa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que tiene el poder de purificarnos si nosotros la obedecemos, que tiene el poder de que podamos dar un amor fraternal sin fingimiento o sin apariencia, que tengamos la capacidad de poder amar entrañablemente y con corazón puro, que podamos sentir que realmente por esa palabra somos renacidos, porque el ser humano es como hierba y la gloria del ser humano es como la flor de la hierba, y ésta se seca y se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre.
¿Se da usted cuenta? Algo que me olvidé de mencionarles es que también hace unos años atrás terminé mi carrera como terapeuta especializado en familia por medio de la Facultad de Educación de la Universidad de Huamanga. Y fíjese, para mí ha sido sorprendente darme cuenta cuando he trabajado con terapias de pareja, es decir, de esposo y esposa, cómo la pareja de esposos se sentía que cargaba un peso extremo sobre su vida cuando lo único que hacía era aparentar que eran un buen matrimonio, fingir que estaban llevando una bonita relación, mostrar una vida que realmente no estaba ocurriendo en ellos. Y recién cuando ellos se atreven a llevar una terapia de pareja, se dan cuenta que cuando Jesucristo dice, y la verdad os hará libres, se dieron cuenta que no es necesario llevar una vida fingida, porque la vida con fingimiento acarrea una carga, y una carga acarrea un peso, y un peso acarrea que uno no ande con libertad y con tranquilidad en esta vida. Tú me dirás, ¿qué pastor? O sea que yo tengo que ventilar mis problemas con todo el mundo. No, ni siquiera lo hagas, porque si tú tratas de ventilar todas tus cosas con todo el mundo, vas a quedar mal. ¿Por qué? Porque solamente vas a vivir quejándote. La idea es que si tú te das cuenta que no estás bien, busques ayuda para salir de eso en que te encuentras. Busques ayuda profesional o ayuda espiritual para que puedas salir de ese pozo, de ese lodo cenagoso que muchas veces estamos metidos dentro. Y es por eso que la palabra de Dios, cuando leíamos primera de Pedro 1, encontramos que dice, para el amor fraternal no fingido, porque al ser humano le encanta fingir y le encanta aparentar. Nada mejor que entender que la verdad tiene la capacidad de hacernos libres, libres, libres. Sigue diciendo la palabra de Dios algo bien interesante. Fíjese en Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Vamos a ubicar esos versos y también los vamos a tener en pantalla. Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Encontramos que dice la palabra de Dios, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3, verso 1 y 2 de Romanos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjese usted, tenemos que reconocer nosotros los cristianos que lo que andamos cada vez que venimos a la iglesia es la palabra de Dios. Y esa palabra es la que habla a nuestra vida muchas veces, como esta noche, por favor. En esta noche estamos nosotros diciendo que la palabra de Dios debería dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hemos puesto un ejemplo de Efesios 5:33 para poder filtrar nuestra vida para saber si estamos dando fruto. Hemos dicho que definitivamente la palabra de Dios no solamente es para nuestra información o para que se pueda decir del expositor, pero qué bonito que explicó, sino que es para nuestra transformación.
Estamos dándonos cuenta que la palabra de Dios fue puesta en el pueblo de Dios con el fin de que esa palabra por el Evangelio sea anunciada a cada uno de nosotros. Y es por eso que los cristianos somos conscientes definitivamente que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica. Por tanto, nada que contraiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solamente la palabra de Dios es la última autoridad en materia de fe y práctica. Es la autoridad máxima. Con la palabra habla Dios, habla, y cuando Dios habla, el resto se calla. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante podernos darnos cuenta que si necesitamos un manual de vida, que si necesitamos orientación, que si necesitamos cómo saber hacer las cosas, en la Biblia está escrito. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros los padres siempre pensamos que podemos hacer con nuestros hijos lo que se nos da la gana porque somos sus padres. No me diga que usted no piensa así. Y encima les exigimos que nos obedezcan, aun cuando el bebé ya cumplió 40 años, 41 o 45, queremos que el bebé nos siga obedeciendo. Pero ¿sabía usted que la palabra de Dios le pone límites al papá y a la mamá? Suena raro, ¿verdad? Usted dice, pero que no dice: hijos, obedezcan a vuestros padres en todo. Sí, pero también dice: no exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué le parece? Es decir, una mamá y un papá, cuando está hablando con un hijo o con una hija y empieza a exasperarla, ese papá y esa mamá es hora de que se detenga y se frene, porque la palabra le dice: no exasperes a tus hijos. Otra parte de la palabra dice: para que no se desalienten. Es decir, un papá y una mamá, cuando ve que un hijo se está desalentando con sus palabras, es hora de frenarse y de detenerse. Porque el papá y la mamá no fueron puestos ni para exasperar, ni para desalentar. Y la palabra de Dios también dice: y no provoques a ira a tus hijos. Significa que cuando un papá y una mamá se da cuenta que está provocando a ira a sus hijos, es hora de detenerse. ¿Y qué me vas a decir esta noche, papá y mamá? ¿Que puedes seguir haciendo lo que se te da la gana con tus hijos? Hoy el Señor te dice a través de su palabra que no los provoques a ira, que no los desalientes y que no los exasperes. Y después de haber escuchado este sencillo ejemplo, porque esto es toda una conferencia, le cuento, hoy tendríamos que pedirle perdón a Dios, cada padre y cada madre presente, que en algún momento provocó a ira a sus hijos, que los exasperó y que los desalentó. Porque cuando descubrimos a través de la palabra que eso es desobediencia a Dios, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor. ¿Vio? Qué bueno es saber que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Qué bueno es saber que cuando la palabra de Dios habla, el hombre calla. Y fíjese, en Lucas capítulo 24, a partir del verso 17, Lucas capítulo 24, a partir del verso 17 en adelante, permítame leer esta historia que todos nosotros conocemos. Lucas 24, a partir del verso 17 en adelante. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo:
¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Verso 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Qué interesante es poder darnos cuenta que el Señor Jesús habla de las escrituras para comprobar lo que ya había acontecido y lo que ya había sucedido. ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos comprobar lo que ocurre en nuestra vida a través de la palabra? ¿Cuántos de nosotros necesitamos tomarnos de esa palabra para poder tener orientación en nuestra vida? Yo he escuchado a padres y madres que suelen decir: no sé qué hacer con mi hija, no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con este adolescente, no sé qué hacer con este niño, no sé qué hacer con este joven. Y si tan solo nosotros nos detuviéramos a leer la palabra, encontraríamos cuánta sabiduría para poder dirigir un matrimonio, para poder dirigir un hogar, para poder consolidar una familia, para poder formar familias que realmente hagan que nuestras vidas sean mucho mejor de lo que llevamos hasta aquí. Yo no le quiero decir a usted esta noche que su vida puede estar de lo peor, pero sí le puedo decir en esta noche que si usted le entrega su vida a Cristo y si usted toma de su palabra para poder dirigir su vida, definitivamente su vida va a ser mucho, mucho, mucho mejor. Porque el Señor transforma las vidas. Porque el Señor nos saca de donde vivimos a una vida mucho mejor. ¿Sí? Porque la vida la empezamos a mirar con esperanza. Porque la vida la empezamos a ver con un futuro mucho mejor. Porque el Señor a través de su palabra nos dice tantas cosas que nosotros al leerlas y al hacerlas nuestras podemos encontrar y podemos darnos cuenta que nuestras vidas pueden ser mucho mejor de lo que hasta aquí han sido. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Mucho mejor de lo que hasta aquí han sido. Y quiero darle un ejemplo muy sencillo. Durante la pandemia, mi hija mayor, yo estaba en la mesa del comedor del diario, en la cocina. Mi hija pasaba por ahí y me dice: papi, ¿te puedo pedir algo? Claro, hijita, ¿cómo no? ¿Podría ser un mejor esposo para mi mamá? Me dijo así. ¿Cómo cree que me puse yo? ¿Usted cree que yo le sonreí? Y le dije: qué linda, mi hijita. ¿Sabe qué fue lo primero que yo hice? Me enojé y le dije:
o sea que yo soy un mal esposo para tu mamá. Mi hija me quedó mirando y me dijo, ¿y en qué rato dije yo que tú eres un mal esposo? Yo lo único que te he dicho es que seas un mejor esposo para mi mamá. Y conforme pasen los años, sea mucho mejor. Papá, ¿puede ser o no puede ser?, me dijo. Y obviamente, como yo me había enojado, había chocado con mi orgullo y con mi egoísmo, yo respondí de forma muy drástica, ya vamos a ver. Pero como a un hombre para procesar le demora un poquito más que a una dama, después entendí que lo único que estaba queriendo mi hija era que yo pudiese ser un mejor esposo para su mamá. Eso era todo. Era sencillo, era simple. Y yo, obviamente, creyéndome el mejor esposo del mundo, sencillamente me sentí ofendido. Y eso es lo que pasa con la mayoría de cristianos y cristianas. Cuando se les dice o se les habla a través de la palabra que podríamos hacer mejor las cosas, llevarlas adelante mucho mejor, o a través de la palabra darnos cuenta de lo que necesitamos comenzar a hacer, nos ofendemos. En lugar de decir, Señor, hoy a través de tu palabra he podido entender que hay cosas que he pasado por alto y que hoy, al hablarme tú a través de tu palabra, yo puedo darme cuenta que hay cosas que necesito hacer para mi vida, en mi vida y a través de mi vida. Y por eso entendemos nosotros que las Escrituras son las que declaran todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a nuestra vida. Y luego vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 17. Y nosotros vamos a encontrar que la palabra de Dios se fundamenta en la misma palabra, valga la redundancia. 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el siguiente versículo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice el verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Observe usted el verso 17. El verso 17 habla de que la palabra de Dios tiene una finalidad, tiene un fin, tiene una meta. Y aquí dice bien claro en el verso 17 que el fin es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hablamos de perfecto, no estamos hablando de que no tenga ningún error, estamos hablando de que sea íntegro. Las personas no somos perfectas, pero sí podemos ser íntegras. ¿Y qué significa ser íntegro? Íntegro significa que nadie me pueda tildar con el dedo de que yo hablo mal de alguien, que nadie me pueda tildar con el dedo de que yo soy un mentiroso, que nadie me pueda tildar con el dedo que yo agarro plata y robo plata, que nadie me pueda tildar con el dedo que alguna vez me hicieron algo indebido, me vieron haciendo algo indebido en mi trabajo, porque sí se puede ser personas íntegras. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Y la integridad se obtiene cuando nosotros obedecemos esa palabra
y entonces estamos preparados para toda buena obra. Preparados para toda buena obra. Y ese es el fin. Ahora, en el versículo anterior, si lo ponemos en pantalla un ratito, por favor. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y yo quiero que usted aprenda las siglas de estas 4 palabras para las cuales la Biblia es útil. La Biblia no es inútil. La Biblia es útil. ¿Qué significa? Que nos sirve para. ¿Sí? La Biblia es útil. Y yo quiero que usted se aprenda la primera letra de cada una de estas 4 palabras. La primera letra que significa, que sería las siglas de E-R-C-I, ERCI. Yo quiero que usted aprenda eso. ERCI. De repente alguno de ustedes tiene algún amigo Percy. A Percy, quítele la P de Perú y solo quédese con ERCI. Pastor, muchas gracias. ERCI. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es útil para 4 cosas. ERCI. La E de enseñar. La palabra de Dios me enseña. Hay cosas que yo puedo ignorar. ¿Y qué hace la palabra de Dios? Me enseña. Pero para poder dejarme enseñar, en primer lugar tengo que ser humilde. Porque si yo soy un cristiano de más de 30 años de cristianismo y voy a empezar a decir, ¿qué me va a enseñar ese muchacho que apenas tiene 1 año? ¿O qué me va a enseñar esa muchacha que apenas tiene 10 años? ¿O qué me va a enseñar ese otro muchacho que tiene 20 mientras yo tengo más de 30? Ahí no hay humildad. ¿Sí? Lo primero que la palabra quiere es enseñarnos. Y usted tiene que saber que esa palabra de Dios, que ha sido, valga la redundancia, inspirada por Dios, es útil en primer lugar para enseñarnos. Pero para poder dejarnos enseñar, necesitamos ser humildes. La siguiente palabra, ¿sí?, para la que es útil la Biblia, dice es para redarguir. ¿Y qué significa? Que la palabra de Dios me enseña, pero cuando me enseña, me hace ver en qué estoy mal y me redarguye. Me hace ver en qué no estoy bien y me corrige. Me redarguye me hace ver en qué condición y en qué situación estoy. Y para eso es útil la palabra. Primero me enseña. Segundo, me redarguye. Como hace un rato, ¿verdad? Acabamos de decir que la palabra nos ayuda a filtrar nuestra vida. Y la Biblia dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, primero la mujer es enseñada que debe respetar a su marido. Pero segundo, le redarguye. Si es que no está respetando a su marido, le va a redarguir la palabra. Al marido peor todavía. Porque al marido le dice, ama a tu esposa como a ti mismo. Y si no la ama como a sí mismo, definitivamente le redarguye y le hace ver que así como él se preocupa por poder comprarse unas sandalitas, de su esposa deberían ser mejores sandalitas que de él, no las más baratitas. O no decirle, pero si esas sandalias te compré hace 10 años, todavía están buenas. ¿Para qué pues quieres sandalias? No. ¿Y tú por qué te compras? Ah, porque ya necesitaba otras. Ah, o sea que yo todavía no necesito. Pero si a ti todavía te duran. Nada más está delgadita, pero ¿qué tiene? Pero él sí se compra sandalias nuevas. Y hasta celular inteligente. Pero a la esposa, ¿qué le compra? Un chanchito. Eso es amar a su esposa como a sí mismo. Entonces la palabra de Dios nos enseña, pero lo segundo es que nos redarguye. Y lo siguiente es que la palabra de Dios es útil para corregirnos.
Hermanos, si yo le preguntara esta noche a cada uno de ustedes, cada vez que usted ha escuchado la palabra de Dios, ¿cuántos se han corregido? Que yo solito me he corregido acá en esta iglesia. A ver, voy a volver a preguntar. Cuando usted ha escuchado la palabra de Dios, cada vez que ha escuchado la palabra de Dios, ¿cuántos se han corregido por medio de la palabra? Varios no leen la palabra, mire. Una de dos, o no la leen, o ya están bien corregidos, que están pero muy bien. Felicitaciones, hermano. Yo sí levanté la mano porque a mí hasta ahora la palabra me sigue corrigiendo, le cuento. De verdad, hasta ahora. Soy un hombre de 57 años de edad, pero el Señor me sigue hablando a través de su palabra y me sigue corrigiendo. En primer lugar, con respecto a mi esposa. Porque al Señor Jesucristo una vez le dijeron: ¿y por qué Moisés mandó dar carta de divorcio a las esposas? Y Jesús respondió: Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Mire qué diferencia hay entre que los fariseos decían Moisés mandó y Jesús respondió Moisés os permitió. ¿No es cierto que son dos palabras diferentes? ¿O usted las ve igualitas? No. Los fariseos de la época le dicen a Jesús: ¿y por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? ¿Qué estabas diciendo los religiosos? Él nos mandó, pues Moisés tiene la culpa. Pero ¿qué le dice Jesús a los que les preguntaron? A ver, Moisés os permitió dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué permitió eso? Por el corazón duro que tenemos, porque no queremos perdonar, porque somos resentidos, porque hay algo que nos hace el marido el primer año. Ya vamos a cumplir bodas de oro y nos seguimos acordando como si fuese ayer. Cholito, ¿qué crees que me he olvidado yo de lo que me hiciste? No me voy a olvidar nunca. Así hacemos, pues. Así todavía nos enojamos. Y la dureza del corazón del hombre es la que ha hecho que se permitan ciertas cosas. Permitir viene de permisibilidad, de permitir las cosas. No son mandamientos, no son ordenanzas, sencillamente se permite hacer las cosas, pero por causa del hombre. Y Jesús añade: mas al principio no fue así. ¿Y sabía usted que Adán y Eva fueron los esposos más felices de la tierra? Porque no tenían suegros. Es decir, cuando Eva se enojaba, ella no podía decir voy a la casa de mi mamá. No podía decir eso. Adán, cuando llegaba a su casa y no estaba el caldo, no decía ya voy a mi mamá, ella sí todos los días prepara caldo, vas a ver. Nada. No habían ni papás ni suegros. Por eso vivieron felices. Felices, qué bárbaro. Y es sorprendente cómo en el paraíso, es decir, en el huerto del Edén, ¿sí? Dos personas que eran perfectas como Adán y Eva, que vivían en el paraíso, donde Dios se comunicaba con ellos, desobedecieron. A veces hay esposos que dicen: ay, si me tocara una mujer perfecta, mi vida sería feliz. Adán tuvo a la mujer perfecta, pues. ¿Y cómo le fue? Y hay esposas que dicen: ay, si a mí me tocara un hombre perfecto, lindo sería. Y Eva tuvo un marido perfecto, pues, y todavía en el huerto del Edén. ¿Qué le parece? Sin embargo, eran seres humanos, ¿sí? Y aún en medio de la desobediencia, Dios preparó un plan para salvar al hombre. ¿Se da usted cuenta?
¿Se da usted cuenta? Y es ahí donde entendemos que la palabra es para enseñar, para redarguir, pero también para corregir. Necesitamos corregirnos, hermanos. Hay cosas que necesitamos corregir. Hace un rato dije, ¿alguna vez has desalentado a tu hijo? ¡Corrígete! ¿Alguna vez has provocado a ir a tus hijos? ¡Corrígete! ¿Alguna vez tú has sido áspero con tus hijos? ¡Corrígete! Porque la palabra de Dios está para corregir. La palabra de Dios no está pintada. La palabra de Dios no está solamente para decir solo escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad para el creyente, de tal manera que si Jesucristo se apareciera un día en tu vida y te dijera, tienes que pedirle perdón a tu esposa por lo que le has hecho, ¿qué harías tú si Jesús te lo pide? Si Jesús nos pidiera, lo haríamos, hermanos. Si Él se apareciera en persona, lo haríamos, hermanos. ¿Por qué? Porque Él mismo nos lo está pidiendo. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces? Que nosotros hemos tomado la Biblia sencillamente como literatura y nos hemos olvidado que la Biblia es la palabra de Dios. Y así como la palabra enseña, redarguye y corrige, si tú sigues estos 3 pasos, ¿sabes cómo terminas? Instruido. Si tú sigues estos 3 pasos, ¿sabes cómo terminas? Instruido. Y entonces tu vida en el Señor se va edificando y se va fortaleciendo por su palabra. Me pareció interesante una vez escuchar al pastor Juan Chan de Sociedades Bíblicas de Perú, en Lima, decir que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, pero añadió el menos leído. A ver, repito, porque eso hasta a mí me decepcionó. Yo también hice como la persona que hizo acá. Pastor Juan Chan dijo así: la Biblia es el libro más vendido del mundo, pero es el menos leído, dijo. Y si nosotros ahorita hiciéramos en WhatsApp una encuesta y pusiéramos ahí el QR en pantalla y todos al toque votaran, pero siendo honestos, como no va a salir su nombre, saldría en realidad cuántos del 100% que estamos aquí realmente leemos la palabra y cuántos no. Y probablemente el resultado de esa encuesta dejaría mucho que desear. Dije probablemente, no he dicho que así sea, pero eso debe a nosotros hacernos pensar definitivamente. Entonces la palabra de Dios es útil para esas 4 cosas: enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Y qué dice Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13? Hebreos capítulo 4 versículos 12 y 13 dice lo siguiente, ¿sí? Ubíquelo por favor en su pantalla, ¿sí? Hebreos 4, 12 y 13 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y partiendo de esta última palabra, que dice que nosotros tenemos que dar cuenta, ¿sabe cómo se le conoce a ese principio? Ese es el principio de rendición de cuentas. Le doy un ejemplo sencillo.
Cuando usted manda a comprar a su hijo con 5 soles algo a la bodega, el niño se va corriendo, compra lo que usted le indicó y regresa. ¿Y qué le pide usted a su hijo? Rendición de cuentas, ¿verdad? Le dice: mijito, ¿cuánto le costó? 2 soles. Aquí está el vuelto. ¿Cuánto? 3. Esa es rendición de cuentas. ¿Sí? Te tiene que saber eso. Ese principio de rendición de cuentas se aplica también en la vida del creyente. La palabra de Dios enseña que cada uno de nosotros un día vamos a rendirle cuentas al Señor, ¿sí? Así como el hijo a quien se manda a la bodega a comprar y rinde cuentas, ¿en qué gastó y cuánto es el vuelto? Nosotros un día también vamos a rendir cuentas. Y Dios nos va a decir: ¿y qué hiciste con la esposa que te di? Ay, es que era una fregada, pues, Señor. Además, yo no te pedí. Como dijo Adán, ¿se acuerda de Adán? ¿Qué le dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste de frente. Primero, cuando la recibió y Dios se la dio, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lindo el cholito, diga. Feliz cuando la recibió, porque tenía animalitos, avecitas, pececitos, plantitas, todo, nada le llenaba. Aparece Eva y Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así dijo él, emocionado. Vuelta cuando desobedeció: la mujer que tú me diste, la que tú me diste, yo no te la pedí por si acaso, tú me diste. Ahí está, pues, ya ves, ¿para qué me das? En otras palabras. Y el principio de rendición de cuentas tiene que ver con lo que hiciste con tu esposa, hiciste con tu esposo, hiciste con tus hijos, hiciste con tus padres, hiciste con tus hermanos de sangre, hiciste con el trabajo con el que Dios te bendijo, hiciste en tu iglesia, hiciste en el ministerio que Dios te dio, hiciste en el barrio que Dios te llevó a vivir, hiciste. Ese es el principio de rendición de cuentas. Y nosotros vamos a rendir cuentas, hermanos, un día. Y esto no te lo digo para que te mueras de miedo. Esto sencillamente te lo digo para que asumas con responsabilidad. Repito, esto te lo digo para que asumas con responsabilidad lo que hasta aquí Dios te está dando. ¿Sí me dejo entender, hermanos? Y entonces, cuando entendemos esto del principio de rendición de cuentas, podemos entender por qué razón el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Por qué es viva? Porque mire cómo nos va hablando hasta aquí en esta noche. Por eso es viva. Porque ¿sabe qué? No se trata de elocuencia. No se trata de lo bonito que se escuche. ¿Sabe de qué se trata? Que cada vez que le escuchamos, está que nos habla el corazón, está que nos habla el corazón, está que nos habla la mente, está que nos hace ver las cosas, está que no, por eso es viva. ¿Y sabe por qué es eficaz? Porque cuando sale de la boca del Señor, sale y hace todo aquello para lo cual Dios la envió, y punto. Por eso es eficaz. Así de sencillo. Por eso una esposa, cuando tiene un marido que, más allá de darle gracias a Dios por la esposa que tiene, o de reconocer y validar y valorar lo que ella es, lo único que le dice es: eres un inútil, no sabes hacer las cosas, eres buena para nada, no sabes hacer nada. Esa mujer agarra y dice en su mente y en su corazón: yo no recibo esas palabras en el nombre de Jesús, porque dice la palabra de Dios que Él a mí me hizo ayuda idónea. Y si la palabra de Dios dice que Él a mí me hizo ayuda idónea, yo me tomo de esa palabra viva y eficaz, porque además soy hija de Dios, además Dios me ha dado la bendición de ser madre, además Dios ha hecho de mí una dama, ha hecho de mí una señora. Por lo tanto,
lo que diga este hombre que Dios me dio a mí como mi marido, mientras no sean palabras que edifican ni levantan, yo no voy a recibir esas palabras, sino yo voy a tomarme de la palabra de mi Dios y lo que ella dice de mí. Y ahí es donde cambia la fortaleza espiritual de una persona. Ahí es donde cambia todo. Y fíjese, no solamente es viva y eficaz, sino que es cortante, sino que penetra, sino que discierne. Es por eso que a veces, cuando a los predicadores nos invitan a compartir la palabra, suele decir la iglesia: seguro que el pastor le ha dicho algo al predicador, porque he sentido que a mí me ha dicho todo. Parece que el pastor hasta hubiese hablado de mí. ¿Qué le habrá dicho? Ni me conoce el predicador y me está diciendo mi vida. Le comparto que nosotros los predicadores no nos encargamos de decirle la vida a nadie, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es predicar el mensaje que ya está escrito. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el don de ser pastor y maestro. Y por eso lo hacemos, conforme a su palabra. Y por eso también dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, como dice en Mateo 24:25. Y como también dice la palabra de Dios, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Esas palabras que tú recibes del Señor son espíritu y son vida. Cada vez que tú vas a escuchar una palabra, dile: Señor, estoy listo para recibir tu palabra, que son espíritu y son vida para mí. Háblame, que tu hijo, que tu hija escucha. Eso es importante que nosotros debemos recordar. ¿Y qué dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 22 y 23? ¿Qué es todo lo que produce la palabra de Dios en nosotros? Primera de Pedro capítulo 1 versos 22 y 23 dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire qué verdad espiritual para más interesante encontramos en el verso 22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia. Yo sé que tú y yo sabemos que obedecer no es fácil. Sin embargo, obedecer la verdad, obedecer a Dios, es conveniente. ¿Sí? Porque tenemos un Dios que, más allá de pensar solo en Él, piensa en nuestro bienestar. Y nuestro bienestar definitivamente lo vamos a ver cuando nosotros obedecemos a esa verdad que es capaz de purificar nuestras almas. Recuerde eso, amada iglesia. Y por supuesto, aquí también dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y tú dirás: ¿por qué, pastor? El Señor Jesús una vez vio a la multitud y dice la palabra: y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué significaba eso? Que andaban por la vida sin orientación, sin consejo, sin normas de convivencia
ni de cómo hacer las cosas en esta vida. Y por eso nosotros podemos encontrar en la Biblia todo aquello que nos va a ayudar a saber vivir esta vida, porque sus principios son eternos, porque sus principios son buenos para nuestra vida y nosotros sencillamente debemos obedecerlos. Dice la palabra de Dios también: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Jeremías 15:16. También dice la Biblia: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:27 y 28. ¿Es importante la palabra de Dios en nuestra vida? Es importante. ¿Es necesaria? Por supuesto que sí, para alimentar nuestra vida espiritual y continuar adelante. Y por eso el apóstol Pablo, en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué dice la Biblia? Recibisteis la palabra, oísteis la palabra, según es en verdad, y la cual actúa en los creyentes. Ha habido veces que en la vida lo que has sentido tú es que Dios te habla a ti directamente, como si te hubiese escogido para que tú escuches esa palabra que tú necesitas escuchar. Y usted tiene que saber que esta noche que nosotros recordamos la reforma del siglo XVI, que se presentó en sus inicios en esos años como un fenómeno complejo, pero por supuesto radicalmente cristiano, es reconocida esta reforma, porque más allá de los abusos que cometían esas autoridades eclesiásticas de la época de manera irresponsable, hoy los cristianos podemos decir: así dice el Señor, así dice la Biblia. Y solo desde la Biblia y mediante la Biblia se manifiesta Dios a su pueblo. Solo la Escritura es importante para los cristianos de hoy. Si una tradición o práctica en nuestras vidas contradice las claras enseñanzas de la Biblia, nuestro objetivo debe ser cambiar la tradición para que coincida con la palabra de Dios y no al revés. Como escribió el apóstol Pablo: esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Y vamos a terminar con estos últimos versículos que se encuentran en Job, capítulo 23, versos 10 al 12. Ubiquen sus Biblias, por favor. Job, capítulo 23, en el Antiguo Testamento. Job, capítulo 23, versículos del 10 al 12. Y yo quisiera pedirle esta noche que usted haga suyas estas palabras de Job, ¿sí? Job, capítulo 23, versos del 10 al 12. Dice la palabra de Dios en Job 23, del verso
Job capítulo 23. Job capítulo 23, versos del 10 al 12. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Yo quiero pedirle esta noche que usted se quede con estas palabras de Job, que él dice claramente: mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hermanos, que la palabra de Dios, más allá de ser tomada sencillamente como algo para ponerlo abierto en nuestra casa, como algo para ponerlo abierto en nuestra mesita de noche, se convierte en un libro que es la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocerla, creerla, obedecerla, confesarla con nuestra boca y llegar a ser lo que la palabra de Dios dice. Porque jamás Dios ha puesto nada en la Biblia que tú y yo no podamos hacer. Si el Señor dice en su palabra que el esposo debe amar a su esposa, es porque Dios te dio la capacidad de amarla. Si el Señor dice en su palabra claramente que debes respetar a tu marido, es porque Dios te dio la capacidad de respetar a tu esposo. Si el Señor dice en su palabra que no exasperes, no desanimes y no provoques a ir a tus hijos, es porque Dios te dio la capacidad de poner límite a tu rol de padre y de madre y hacer lo que ella te manda hacer y evitar hacer lo que no te manda hacer. La Biblia está escrita, repito, para conocerla, para creerla, para obedecerla, para confesarla con nuestra boca y para llegar a ser lo que la Biblia dice que podemos llegar a ser. En esta noche vamos a orar y vamos a decirle al Señor: gracias porque existe tu palabra, gracias porque está la Biblia, gracias porque puedo leerla, gracias porque puedes instruirme, gracias porque tú puedes obrar en mi vida a través de tu palabra. Y ya nunca más la Biblia va a ser como cualquier libro, sino va a ser algo que tengo que conocer, creer, obedecer, confesar y llegar a ser lo que ella dice. Conéctate con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales y mantente al tanto de todo lo que sucede en la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Encuéntranos en Facebook y YouTube, donde podrás disfrutar de predicaciones, eventos especiales y mensajes de esperanza. No te lo pierdas, únete a nuestra comunidad y sé parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Síguenos ahora.